Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Hernández Curiel, número de matrícula 032660. Tema, la macroeconomía en México. Y responderemos unas preguntas. ¿Cuál es la economía en México? Está basada en el mercado libre orientado por exportaciones. Es la primera economía más grande de Hispanoamericana, la segunda más grande de América Latina, la tercera economía mayor del tamaño en toda América, solo después de Estados Unidos y Brasil. A pesar de su estabilidad macroeconómica, que ha reducido la inflación y las tasas de interés mínimos históricas, que ha incrementado el ingreso de capital, existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, entre las poblaciones urbanas y rurales. ¿Cuál ha sido una de las más grandes crisis en México? En 1982 se vendía el dólar a 57 pesos. En 1983 comenzó la flotación del peso, que en la década de los 90 y 93 se vendía el dólar hasta en 3,000 pesos. Después en 3 pesos, luego de 7 a 10 pesos, y es poco a poco el dólar. En las condiciones actuales llegaría a 20 pesos. Incluso es muy posible que nuestro peso se deprecie más. Como se expresó, la devaluación del peso es un hecho que ocurre por varias razones políticas, económicas, culturales y sociales, solo por mencionar algunas de las más importantes. Durante este periodo, ¿qué sucedió con la inflación y el desempleo? La inflación trajo consigo múltiples consecuencias, entre ellas los incrementos de precios y tarifas de los servicios que proporciona el gobierno, entre otros, destacando los datos de la gasolina, que subió y subió a precios muy arriba de la inflación. Es una verdadera contradicción que de tal abundancia de petróleo, las gasolinas subieran los precios tan absurdos. Entre 1996 y 1982 pasó de 3 pesos el litro a 41 pesos, lo que incrementó fue en un 1266%, y se produjo ajustes en el 78, 80, 81 y 82. Como se dijo arriba, la inflación del periodo fue de 459%, el precio de la gasolina prácticamente triplicó a la inflación. ¿A qué se atribuye que haya sucedido esta crisis? Como era de esperarse, entre el auge petrolero, el gobierno optó por continuar con la política económica de expansionismo, y así vimos crecer las exportaciones petroleras, mientras que las importaciones de los petrolíferos apenas fueron muy por debajo. De igual manera, ante la oferta masiva de créditos, el gobierno continuó el endeudamiento sin control ni medida, llegando a triplicar la deuda, que al inicio del periodo ya era exorbitante. El desorden de los gastos públicos fue monumental, y como nos prestaban en especie, nos llegaban equipos, materiales y maquinaria que se amontonaban y se echaban a perder en muelles de nuestros puertos. ¿Cómo fue la recuperación y las medidas que se tomaron? La macroeconomía lo manejó bien. En su sexenio se redujo un porcentaje de la deuda externa en respecto con el Producto Interno Bruto hasta niveles del 16%. También logró disminuir la inflación e incrementar reservas internacionales de tal manera que pudo entregar al sucesor, en este caso Vicente Fox, un país económicamente estable. En el sexenio de Fox se realizó un excelente manejo macroeconómico y se detuvo la caída del poder adquisitivo de los salarios que vimos arrastrando desde los años 80 del siglo pasado. Y aún así, al contrario de lo que la mayoría esperábamos, se detuvo la caída, pero no se pudo revertir la tendencia, y el poder adquisitivo del salario en todos los niveles, incluso los profesionales, continuó siendo un verdadero cambio raquítico. Aquí en este caso se anunció Banxico, el Fobaproa, Fondo de Protección del Ahorro de los Mexicanos, para evitar la quiebra de los bancos y proteger el ahorro de los ciudadanos. 1995, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, hace un llamado telefónico a Cedillo y ofrece respaldar económicamente a México, reacción positiva sobre la bolsa de valores. Y Clinton sale al rescate de México, anuncia un paquete de $2,000 millones para salvar los créditos, utilizando como respaldo las facturas y exportaciones petroleras. Actualmente, ¿cómo crees que la situación de México en la situación del desempleo?
La situación actual parece prometedora. Cabe mencionar que lo que dejó anterior el presidente Enrique Peña Nieto fue el desequilibrio económico con el alza del dólar sobre el peso y aumento de la gasolina. Sin embargo, ya en el poder, Andrés Manuel López Obrador da esperanzas de un cambio, auditando las grandes compañías de gobierno como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Dejó evidenciados que era un robo masivo lo que sucedía en el primer orden prometedor, reactivar la economía del país creando y reabriendo las refinerías del país, lo que puede producir el petróleo dentro del país sin necesidad de exportación. Y mi conclusión es que en esta actividad realizamos una investigación a grandes rasgos. También hicimos una investigación sobre las grandes crisis que tuvo que pasar nuestro México. La inflación, el desempleo, la devaluación del peso, todas las demás consecuencias que tuvo que pasar México después de ser un país de crecimiento, entró en recesión por muchos años, a causa de sus malos manejos y siempre buscando sus propios intereses. Eh, Tardará México en recuperarse y volver a ser la economía estable que era antes, pero lo volverá a hacer. Y esto será mi conclusión y saludos.